Bueno, buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en Vivencias. Es el último programa del año. Vamos a finalizar con el programa hoy jueves, y de esta semana, y vamos a retomar en marzo del año próximo. Yo creo que, bueno, necesito un pequeño descanso antes de que salga al aire el universo de Fabio Serpa. Y además yo creo que después vienen las fiestas y bueno, estamos como quien dice, las personas, cada una de las personas están en otra sintonía. Así que vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones y vamos a retomar en marzo del año próximo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya fue bautizado en Vivencia porque ya ha estado con nosotros. Muy interesante. Sus experiencias, muy interesantes sus experiencias, tiene muchas, vamos a mostrarles algo en el transcurso del programa, pero también vamos a publicar en la página de Facebook de Fabio Serpa, hay que saber mirar el cielo, algunas filmaciones de él que son realmente espectaculares. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Martín García Ríos. ¿Cómo estás, Martín? Un placer tenerte con nosotros en Vivencia nuevamente. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. De verdad que muy agradecido por esta nueva oportunidad, ¿no?, que me brindas de poder llegar a tu distinguido público, ¿no? Y aquí estamos para compartirte las últimas experiencias después de la última vez que conversamos. Sí, la última vez que conversamos que ya tenías cantidad de material y cantidad de experiencias, pero bueno, como ha pasado un tiempo, me gustaría que me contaras y que le contaras a nuestros amigos y amigas qué es lo que ha pasado, porque yo me he enterado por Facebook que has tenido hermosas experiencias en diferentes lugares, así que me gustaría que nos contaras un poquito. Sí, bueno, Adriana, tuve la oportunidad de viajar a Perú en agosto de este año, ¿no? Fui pues a hacer un recorrido por la zona del Cusco, allá a Machu Picchu, a Sacsayhuamán, Ollantaytambo, ¿no? Realizar el circuito tradicional, pero aparte también tuve la oportunidad de poder quedarme unas noches en unos poblados aledaños, ¿no? Una especie de retiro tan necesario en estos días, ¿no? Sí. Y bueno, tuve la oportunidad, ¿no?, de poder hacer filmaciones ahí en la misma ciudadela de Machu Picchu. Y recuerdo, pues, y lo he publicado también en mis redes, tuve la oportunidad de grabar una esfera luminosa en plena luz del día en la misma ciudadela de Machu Picchu, cruzando toda la clásica estampa que nosotros tenemos de Machu Picchu, ¿no? Yo estaba grabándola y cruzo una esfera en ese preciso instante. Fue una experiencia muy, muy linda. Y en un lugar así, Sí, claro, que es un lugar muy importante no solamente para el país, para Perú, sino para la humanidad entera, ¿no? Por lo que representa la civilización que existió ahí. Y bueno, estuvimos documentando los lugares donde fuimos. En la parte posterior de Sacsayhuamán, llegamos a una zona que se llama la zona X, que es una zona donde hay chincanas o hay ingresos subterráneos. Pero esta zona, esta área está un poco alejada del circuito turístico, no es una zona que los guías te lleven, ¿no? Que está dentro del circuito autorizado o oficial, digámoslo así. Fuimos, estuvimos ahí filmando, documentando, la verdad que muy impresionados con los cortes de las piedras y con todas las evidencias de que hubo tecnología ahí para hacer ese tipo de trabajos. Y hubo algo ahí, ese no sé qué, que siempre está ahí presente, que me invitaba a subir a la cumbre de esta pequeña montaña que te digo que es la zona X. Al llegar a la cumbre, encontré una placa metálica incrustada en la roca.
Y ahí yo les tomé una fotografía. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo me ubicaba en esa placa, la brújula giraba, perdía totalmente la ubicación, ¿no? Se volvía loca, la brújula, la aguja empezaba a girar. Entonces, como si eso fuese en esa zona, en ese punto exacto, pues hubiese algún tipo de alteración electromagnética, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención. Estuvimos en Chinchero. Chinchero, pues es un pueblo que está ahí cerca, entre el Cusco y el Valle Sagrado de Urubamba, ¿no? Y ahí ocurrió una experiencia muy, muy grata. Temprano en la mañana, cerca de las 9 de la mañana, nos disponíamos a ir a visitar una laguna que está como a cerca de 1 hora y 20 caminando. Y bueno, estuvimos caminando, saliendo ya de ese poblado, ya llegando a las zonas de mucho campo, había ya como estábamos a una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Se siente ahí también pues un poco el tema físico, ¿no? Y llegamos a un punto en el cual el camino se bifurcaba en dos. Ahí no funcionaba el internet, entonces no tenía en ese instante cómo poder orientarme para llegar a la laguna. El camino se bifurcaba. Había un letrero que decía Capacñán, que es el camino inca, y ese camino, si yo lo seguía, iba a llegar pues directo a la ciudad de Machu Picchu. Y el otro pues era un sendero muy rústico, muy rural. Y en eso aparece una niña. Viene corriendo la niña, ¿no? Y pues me dice, ¿hacia dónde quiere ir, no? Es una niña, 11 años, 12 años tenía. Bueno, le digo, mira, estoy buscando cómo llegar a la laguna Puray. Quiero ir a visitarla. Ya, me dice, yo me ofrezco como guía, yo les puedo llevar. Pero antes les voy a mostrar un meteorito que cayó hace 10 años aproximadamente y nos llevó a una montaña que estaba como a unos 20 minutos caminando y llegamos efectivamente a un cráter de aproximadamente unos 10 metros de diámetro. También lo documentamos, lo filmamos. De ahí bajamos, ya continuamos nuestra ruta hacia la laguna Puray. Cuando estábamos llegando a la laguna, pues tienes una vista impresionante, la cordillera, ¿no? Y se ve la laguna cristalina, ¿no? Los gansos volando encima. Entonces yo me puse a grabar este hermoso paisaje. Cuando levanto la mirada y había un objeto suspendido, un ovni blanco, tenía cierta luminosidad, estaba justo al frente mío, encima de la laguna. Ha estado aproximadamente unos 5 o 6 minutos que dura la grabación y poco a poco de ahí se ha ido alejando, alejando, alejando hasta perderse en el infinito. Una cosa impresionante, de verdad que yo desde que salí de casa yo ya sentía que iba a tener una evidencia, ¿no? de nuestros amigos del cosmos. Y efectivamente se dio. Regresamos, estuvimos un rato ahí compartiendo en la laguna, ¿no? Viendo el paisaje, documentando también, pasaron unos cóndores. Y ya cuando regresábamos, ya acompañamos a la niña hasta su casa, nos despedimos afectuosamente, ¿no? Y le digo, ¿y cómo te llamas? Y a mí se me había olvidado de preguntarle cómo te llamas. Me dice, yo me llamo Luz. Wow, y te juro que ahí se me puso la piel de gallina, ¿no? La sincronicidad, ¿no? La sincronicidad, sí. Bueno, porque efectivamente, a la gente, Martín, que tú vives en Dallas, en Estados Unidos, pero que eres de origen peruano, que tienen esa bonita manera de hablar, de verdad, que hablan muy, muy bonito, son muy dulces para hablar. Pero qué hermosa experiencia, Martín, y en tu país. Wow, es para plasmarlo de verdad en un escrito, porque de verdad que fue muy significativo, ¿no? Porque efectivamente fue así, ella fue una especie de luz, nos guió por el sendero, nos orientó, tuvimos esa experiencia. Ella, cuando conversamos, ella nunca había visto un ovni, pero sí había escuchado que en la laguna, en la noche, salen objetos de la laguna. Ella sí había escuchado mencionar a sus tíos o a algunos parientes, ¿no?
Ella es una niña de 11, 12 años. Muy tierna la niña, también muy amable, ¿no? La característica clásica, ¿no? De las personas de campo, las personas de las zonas alejadas a la ciudad, ¿no? Son gente muy inocente, gente muy bondadosa, ¿no? Es verdad. Así es, exactamente. Y bueno, tuvimos en la noche, también me acuerdo que estuvimos en Ollantaytambo, en esos días que estuve por allá, y también pudimos evidenciar objetos que se ocultaban detrás de la montaña en la noche, muy cerca de las 9 o 10 de la noche, pero estos objetos solamente eran visibles con la cámara infrarroja. Con la cámara infrarroja. Entonces, se reafirma, ¿no? De que la cordillera de los Andes, pues hay bases intraterrenas. Eso lo manifestó Fabio en uno de sus últimos libros. El amigo Ricardo González también, él ha tenido experiencias en los Andes, ¿no? Es una zona de verdad que a mí no me quepa absoluta duda. Y fue para mí este viaje muy gratificante, muy reconfortante espiritualmente, ¿no? Que es a lo que uno va a estos sitios sagrados, ¿no? Estos sitios sagrados Son centros energéticos en los que sí. a veces la gente me ha comentado, dicen, bueno, pero realmente para hacer una evolución espiritual uno no tiene que viajar a determinados. Y eso es verdad, uno puede Claro. evolucionar espiritualmente, no necesariamente tiene que viajar a esos lugares, pero hasta que uno no va y lo experimenta, no puede darse cuenta hasta qué punto esa energía nos puede ayudar a hacer un cambio a nivel espiritual. Y eso lo hablo con conciencia y con seguridad porque a mí me pasó. Yo tuve un cambio, para mí la vida realmente, como decía Fabio siempre, ¿no? Pero para mí la vida fue antes y después de Perú. Realmente tu país a mí me marcó la vida, me la cambió. O sea, yo volví, yo siempre digo, yo en el año 90 viajé a Perú, fue una Adriana, y a los 15 días o 20 días creo que estuvimos, cuando regresó otra persona. Y eso les estoy Wow. totalmente y profundamente agradecida a ese país y lo voy a estar toda la vida porque realmente me cambió, totalmente, totalmente. Y eso Wow. fue maravilloso. Por eso tengo un sentimiento muy especial por tu país. Sí, sí, definitivamente que sí, hay una energía y hay toda una historia que se remonta pues a los orígenes de la civilización en el planeta, ¿no? Sí, sí, que es muy maravillosa, sí, definitivamente. Bueno, regresé en septiembre aquí nuevamente a mi lugar de residencia, a Texas, ¿no? Y tuve una experiencia que me ocurrió acá en mi dormitorio que también me llamó poderosamente la atención. Cerca de las 3 de la madrugada, me despierto de forma súbita, me despierto y la mitad de mi cuerpo estaba con electricidad estática. Yo vivo solo, yo duermo solo, y la mitad de mi cuerpo estaba con electricidad estática. Yo sentía como una especie de adormecimiento, pero era distinto. Y la otra mitad no podía moverme. Entonces, en ese instante, pues que yo me trataba, no sé, de tranquilizarme o saber qué cosa lo que me estaba pasando, yo me siento en mi cama y en ese instante que me siento, explota todo el circuito del cableado eléctrico de la calle. Explotó. Y voló la caja de los fusibles de la casa y de la calle, de toda la cuadra. Entonces, la parte de mi habitación que estaba oscura en ese instante, había como una especie de brillo, así como cuando tiras la escarlata o esos brillos, había algo así. El ruido
de la explosión eléctrica fue tan fuerte que me hizo intimidar, me asustó un poco. Entonces ya poco a poco me fui tranquilizando porque inclusive llegué a sentir una especie de presencia en mi habitación. Ya me tranquilicé, me levanté ya después de un rato, unos 5 minutos, ya encendí la luz. Bueno, no pude conciliar el sueño hasta que amaneció, ¿no? Esa experiencia, bueno, se la comenté a un amigo que tengo en Canadá, que tiene, él ha tenido contacto y que es un experto en estos temas, ¿no? Y me dijo que lo más probable era de que efectivamente, que él sabía que los guías en estos tiempos difíciles, los guías se iban a estar acercando a algunas personas para hacerles, hacer sentir su presencia y transmitirles algún tipo también de conocimiento e información, ¿no? Y me dijo, lo más probable es que hayas tenido, o alguno de estas entidades, de estos guías, se te haya estado acercando, pues por eso que sentías tú la electricidad estática, pero tú al despertarte abruptamente, como que se cortó el evento o la experiencia que ibas a tener. Pasaron unos días, habrá pasado una semana, y bueno, acá yo tengo dos amigos muy estimados, muy apreciados, que son investigadores también del tema ufológico. Es Laura Morro, que vive en California, y Antonio Cisneros, que están acá en Texas. Entonces, entre los tres coordinamos porque recibimos una información, un dato para investigar en Utah. Entonces, coordinamos entre los tres para encontrarnos allá en el desierto de Moab. Moab es una ciudad, ¿no? Ahí en Utah, una zona desértica, para poder realizar esta investigación. Y acá pues también ocurrieron, durante mi viaje, ocurrieron dos situaciones que te voy a narrar en estos momentos y que están documentadas, están filmadas y las he podido subir a mis redes sociales. Tomé el camino, salí de acá, me acuerdo en la noche, de acá de Texas, estuve manejando cerca de 8 horas y ya me sentí un poco agotado, tenía la necesidad de descansar más o menos a la altura del desierto de Nuevo México, un poco antes de Albuquerque, la ciudad de Albuquerque. Toda esta zona yo vi a través del GPS que era una pampa inmensa desértica. Eran cerca de las 2 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, cuando veo al fondo en el horizonte, yo estaba en la famosa ruta o autopista 66, la ruta 66, que se le conoce acá en Estados Unidos como la autopista paranormal. ¿Ya? Y sí, y entonces vi una luminosidad, será pues como a unos 2 kilómetros de la carretera de la autopista. Entonces ya tenía yo esa percepción que acá ahí había algo. Me salí de la autopista, me bajo, empiezo a filmar, saco mi cámara infrarroja y efectivamente pues eran 2 esferas de color, un color amarillo intenso, posadas sobre el desierto. Como a los 5 minutos más o menos de que yo las tenía filmándolas, estas 2 esferas se unen en una sola. Se unen en una sola y se cambia de coloración a un color ámbar o rojo muy intenso. Entonces yo saqué mi punterito láser, que a veces lo saco para buscar algún tipo de interacción. Entonces empiezo a lanzarle el puntero láser y alrededor, a unos metros de esta esfera principal, salen estas entidades de luz. Salen y empiezan a destellar, empiezan a responder. Lo grabé, lo he subido a mis redes. Está como experiencia en la ruta 66. Estuve cerca de 20, 25 minutos y bueno, dije, bueno, vamos a salir de acá. Yo me acuerdo que Antonio Cisneros me había dicho antes de viajar, me dije, oye, ten cuidado, no vayas a pernoctar en esa zona de la autopista, busca una ciudad, porque puede ser un poco riesgoso para ti. Ya, ok, Leo. Entonces ya dije, bueno, vamos a retomar la marcha. Me estaba yendo hacia Albuquerque y vi otra luminosidad como a 30 minutos de la anterior y me bajé, ya eran las 3 de la madrugada, me bajo, eventualmente pasaba un camión, cada 3,
5 minutos pasaba un camión a toda velocidad. No había tránsito en esa carretera, porque es una carretera muy angosta también. Entonces empiezo a hacer el acercamiento a este objeto luminoso detenido o posado sobre la superficie del desierto. Y era un objeto luminoso blanco en forma del tic-tac, de estos famosos tic-tac del Pentágono, ¿no? En una forma casi cilíndrica, pero ¿no? Corta. Entonces estuve ahí filmándolo cuando de pronto se transformó en 3 esferas. Ahí está la filmación. Es impresionante. Yo estaba agradecido de poder tener estas evidencias. La verdad que yo salí ya de casa con esa convicción. Ya yo sabía que iba a tener filmaciones buenas, evidencias, ¿no? Que siempre yo he pedido eso, que puedan acompañar un poco los mensajes y la información que nosotros compartimos. Siempre es bueno acompañarla de evidencias, ¿no? Sí. Y bueno, estuve ahí también cerca de 25 minutos hasta que ya yo mismo decidí ya cortar, agradecí y me fui hasta Alburquerque. Ya en Alburquerque pernocté hasta las 7 de la mañana, que me volví a despertar, unas 4 horas de sueño, y continué mi marcha. Ya había pasado Nuevo México, estaba en pleno estado de Colorado, ya cerca de Utah, y eran como las 11 de la mañana, Adriana, y acá pasó una cosa también impresionante. Esa carretera es tan estrecha y está rodeada, flanqueada por ambos lados de montañas. No hay intersecciones, no hay forma de que tú puedas salirte del camino. Entonces yo venía grabando, eran las 11 de la mañana, y venía, como estaba solo en la autopista, venía grabando las montañas, porque las montañas tienen unas formas peculiares. Cuando me doy cuenta por el espejo retrovisor que venían como a unos 600 metros detrás mío, venían 2 motociclistas. Entonces, inmediatamente yo relacioné, estos son policías que de repente me han visto que estoy grabando y ahorita me van a poner una papeleta. Entonces, rapidito bajé la cámara y me puse a manejar. Y cuando vi por el espejo retrovisor, vi que ya estaban, en 2 o 3 segundos, ya estaban detrás mío, los dos. Entonces dije, wow, ahorita me ponen la papeleta. Entonces agarré y escondí en la cámara y cuando miro el espejo, no había nadie. No había nadie. Y a los dos yo los vi con cascos, los vi con unos lentes oscuros y el traje era como un uniforme, pero era todo negro, ambos. Entonces por eso que yo inmediatamente dije, estos son policías. Claro. No había nadie. Solamente que yo miré que estaban ya detrás de mi carro, entonces yo bajé la mirada para meter la cámara y vuelvo a mirar y no había nadie. Increíble. Una cosa impresionante. Inmediatamente en ese momento, mi compañera Laura, ella también estaba viajando desde California hacia Utah y la llamé. Le digo, Laura, me acaba de pasar esto. Y me dice, Martín, me cuenta, yo venía pensando, dice que ella venía pensando también mientras manejaba, por favor, yo quiero que se muestren, que nos brinden evidencias y que podamos llegar a un buen resultado en la investigación que vamos a hacer. Y ella prende la radio y le toca una canción cuya la fotografía de ese long play o de esa canción eran unos seres de luz. Unas sincronizaciones, pero que... Sí, sincronicidad. Entonces, sí, increíble. Y ella me dice, Martín, nos están acompañando y simplemente están dándonos esa confianza de que vayamos con certeza al lugar donde estamos acudiendo, ¿no? Llegamos, nos encontramos cerca de las 4 de la tarde allá en Utah. Nos fuimos hacia la zona donde íbamos a hacer un pequeño campamento. Tanto Antonio Cisneros, Laura Morro y yo eran como las 5:30 de la tarde más o menos. Esta es una vasta meseta, ¿no? Y tú puedes acampar ahí. La zona turística está como a unos 40 minutos de donde nosotros estábamos. Pues la zona turística de Moab incluye unas formaciones naturales de unos arcos gigantescos,
productos de la erosión del tiempo y también incluye fósiles de dinosaurios, huellas de dinosaurios. Muy interesante esa zona. Bueno, empezamos a construir nuestro campamento cuando de pronto eran 5:30 de la tarde. En el fondo de la montaña, en la llanura, sale una esfera de luz. Inmediatamente la empezamos a grabar y sale otra y nos empiezan a mandar los destellos, pero unos destellos fuertes, muy potentes. Nos quedamos impresionados, el video también está subido en las redes. Cerca de las 9 de la noche más o menos, porque ya veíamos que venía una tormenta, nos fuimos hacia la zona de los cañones. Como a unos 20-25 minutos hay una zona de cañones, de acantilados. Fuimos para conocer, para más o menos ver el territorio que al día siguiente íbamos a explorar. Entonces, me acuerdo que en la ruta estábamos yendo despacio, ¿no? Porque es un camino muy angosto, es un camino muy rural, como te digo, estábamos cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar y se nos cruzó un venado despacio, el venado cruzó por delante del carro, nosotros paramos obviamente porque no puedes ir a mucha velocidad y también porque el camino es un poco estrecho y el venado era tan grande, más grande que la camioneta, creo. Era tremendo y tenía su ornamenta, sus cuernos, impresionante. Más que venado, creo que era un alce. Era enorme. Nos quedamos impresionados con eso. Llegamos a la zona de los acantilados, estuvimos filmando ahí con la cámara infrarroja y por momentos, todavía no empezaba la tormenta, pero por momentos habían destellos de relámpagos. Entonces, cuando habían los relámpagos, se iluminaba toda la zona de las mesetas y las montañas. Y pudimos grabar, y eso es un video impresionante, Adriana, cuando hay los destellos, pues se ve la meseta vacía, limpia. Y cuando se va el destello, se llenó todo de objetos y de seres de luz que empiezan a interactuar entre ellos, corren en distintas direcciones sobre la llanura. Wow, eran cerca de 30 manifestaciones de luz energéticas que estaban ahí. Hemos estado cerca de 20 minutos grabando todo eso. Los tres estábamos sumamente impresionados, ¿no? De lo que podíamos ver. A una distancia, pues, será de unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no estaba muy lejos de nosotros. No nos podíamos acercar porque era de noche y toda esa zona, como es desierto netamente, había la posibilidad de que podríamos toparnos con alguna cascabel, ¿no? Claro. Con algún animal salvaje o propio de la zona. En esa zona abundan mucho los pumas, allá le llaman leones de montaña, ¿no? Y podría ser un poco riesgoso, pero con el panorama que teníamos frente nuestro y las filmaciones, quedó eso impresionante. Al día siguiente ya fuimos a la parte de los acantilados, a realizar la investigación para la cual habíamos ido. Y acá ocurrió también otro hecho, dos situaciones también que nos llamó poderosamente la atención. Llegamos a una zona, después de haber caminado cerca de 2 horas y de haber bajado muchas pendientes, una zona peligrosa, y de pronto salió un cuervo. Y el cuervo estuvo ahí volando encima de nosotros y como si nos quisiera avisar de algo, ¿no? Entonces Laura se pone a grabar todo ese momento y después ya en la noche, cuando nosotros hemos revisado la filmación, se nota la filmación que avanza 3-4 segundos en la velocidad normal y de ahí de pronto todo se pone en cámara lenta. Y ella grabó en un sistema común, normal. O sí, sea, no lo puso. Claro. No, para nada, no. Nosotros estábamos todo el viaje, nosotros hemos ido documentando. Al lugar donde llegamos, filmamos. Todas las filmaciones son absolutamente en velocidad normal. Y cuando hemos revisado esa parte de la filmación, cuando te digo que sale el cuervo y nosotros estábamos en un acantilado un poco peligroso,
la filmación se ve pues que se para un poco y empieza a avanzar en cámara lenta, hasta que después de unos segundos ya se restablece la velocidad normal. Yo lo consulté esto con un ingeniero informático, con un experto en lo que es tema audiovisual, que inclusive es catedrático en la Universidad de Lima, y él me dijo que esto podría deberse a una interferencia electromagnética de la zona. No, esa tarde encontramos que de la roca misma, en una peña que había en un abismo, salía un tubo metálico de la roca. Salía un tubo metálico, también lo hemos podido filmar, y esa zona es totalmente inhóspita, ahí no llega nadie. Nosotros para llegar ahí, Adriana, hemos tenido que manejar, alquilamos una Jeep porque el terreno es sumamente escabroso, necesitamos una Jeep. Hemos manejado cerca de 1 hora en Jeep y después que dejamos la Jeep hemos tenido que caminar cerca de 45 minutos más. O sea que es una zona inhóspita, ahí no llega nadie. Nos topamos con huellas frescas. Yo comparé una de estas huellas con mi pie y mi pie llega a la tercera parte de esta huella. Lo más probable es que sea un Bigfoot. Habían huellas de 3 dedos también, les hemos tomado fotografías, huellas pequeñas pero que tenían 3 dedos y que solamente habían 2 huellas y de ahí desaparecían, no había más huellas más, como si la entidad o lo que hizo esas huellas desapareció ahí mismo. Toda esa zona está rodeada de mucho misterio, de situaciones enigmáticas. Recordemos también que está muy cerca, está a 2 horas el famoso Rancho Skinwalker. El Rancho Skinwalker está a 2 horas de ahí, en Utah también. Y bueno, ocurrió otra cosa también. Estuve yo grabando la parte de las montañas. Laura con Antonio estaban alejados de mí aproximadamente unos 50 metros. Yo me quedé filmando una zona de montañas que tenían unas formaciones muy peculiares. Y ya, de pronto en la noche, ya cuando he revisado ese video, el video está normal, pero siguiente hay un video de 2 segundos. Entonces dije, ¿qué pasó? Yo nunca he grabado 2 segundos. Entonces cuando le doy el play, es una voz de mujer que menciona mi nombre. Dice, Martín. Me susurra el nombre. Entonces esto yo también lo mandé a analizar en su momento. Esto ha sido en septiembre. Lo mandé a analizar también con otro amigo que tengo en España, que es ingeniero de sonido. Aparte es músico profesional, él tiene un software especial y él me dijo, Martín, esto es una interferencia, el rango, el espectro de voz que me sale acá en el software no es humano, no pertenece al espectro de las cuerdas vocales humanas. Efectivamente menciona tu nombre, pero esto es externo. Alguien o algo entró a tu equipo de forma electromagnética y hizo eso. Eso se le llama, me dijo que eso se le llamaba fenómeno de voz electromagnética, ¿no? Que es una interferencia o psicofonía. Mayormente sí, no, entonces, pero se produjo eso y wow, eso fue una cantidad de sucesos, Adriana, muy impresionantes. Martín, ¿tú crees que estamos en este momento que estamos viviendo, hay más avistamientos que antes, de acuerdo a tu experiencia? Desde que tú comenzaste a tener experiencias de avistamiento, ¿se ha acelerado este proceso? ¿En este momento hay más que en otros años, en años anteriores? Sí, claro, sin ninguna duda. Y ahí mi interpretación de esta cantidad elevada de avistamientos que hay en todo el planeta es porque de alguna forma estas entidades, las que tienen comportamiento benévolo, se muestran abiertamente para activar la conciencia de las personas que son testigos de estos avistamientos, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú mismo lo vivas,
que tú mismo lo veas con tus propios ojos. Entonces, esa experiencia llega a ser trascendente muchas veces en la vida de los testigos. Entonces, esto funciona como un fenómeno de activación de conciencia y de espiritualidad. Y yo creo que de las entidades o de las civilizaciones que tienen conducta benévola con el humano, yo creo que esa es su principal intención. No esperemos que ellos intervengan directamente, pero sí de forma indirecta. De forma indirecta, con los avistamientos, a partir de ahí ya tú también empiezas a cuestionarte qué tipo de tecnología ellos usan, cuál es el combustible que ellos usan, y eso te lleva a una investigación y ahí te puedes dar cuenta de la cantidad de información que no es abierta al público, ¿no? Hablamos de la energía antigravedad, hablamos de forma de propulsión de energía punto cero, ¿no? Que son las que estas naves utilizan, ¿no? Claro, de acuerdo a muchos informantes o gente que ha trabajado, exmilitares que han trabajado en estas operaciones, digamos, secretas, ¿no? Y esto ya, bueno, actualmente mucha gente que ha formado parte de eso han salido a contar, entre ellos Bob Lazar, ¿no? Por mencionar a uno. Sí. Y yo creo que esa es la principal influencia de los avistamientos masivos, la activación de la conciencia y la espiritualidad en las personas que son testigos. Uh-huh. Creo que de alguna manera ellos eligen, por decir de alguna forma, ellos eligen lo que yo creo que las personas que van a usar positivamente ese contacto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de alguna manera ellos lo deben ver, deben captar de las personas, de los humanos que tienen la capacidad o la valentía, porque ojo, no, eso lo sé perfectamente por haber vivido con Fabio durante 30 años. No es fácil, toda la gente, por eso a mí me molesta muchísimo cuando se habla con mucha liviandad sobre las personas que tienen contacto o las personas que tienen avistamientos, y habrá cantidad de gente que no se anima a hablar por miedo a ser criticada o a ser tomada por loco o loca. Pero es muy valiente, realmente es muy valiente que ustedes salgan y hablen. Yo digo que, lo decía la vez pasada con invitados de Costa Rica, son puentes. Ustedes son puentes para que los que no tienen la experiencia de forma directa, por lo menos tengan a través de ustedes el conocimiento y poder, como dices, cambiar la conciencia. O sea, no van a venir las naves a salvarnos. Nos tenemos que salvar nosotros, Martín. Y nosotros nos vamos a salvar cambiando la conciencia y acercándonos más a la espiritualidad. Así es. Yo creo que ese es el camino. Sí, sin ninguna duda, Adriana. Lo que pasa es que el ser humano tiene un potencial espiritual y eso a lo largo de los siglos pues ha sido menoscabado, ha sido de alguna forma desvirtuado, ¿no? Porque justamente las élites que están en control de acá de la humanidad hace siglos, porque esto no es de ahorita, pues ellas vibran en bajas frecuencias, en energías negativas, y justamente así es como lamentablemente se ha pasado los últimos 2 o 3 siglos, ¿no? En conflictos permanentes, y eso eso es que es su forma de ellos de tener el control de todo esto. Yo espero y tengo toda la convicción de que eso se acabó ya. Estamos en ese proceso. Sí. Bueno, pues Adriana, y fue muy emotiva toda esta experiencia en Utah. Nos quedamos a pocos minutos de poder llegar al objetivo para poder culminar la investigación. Estuvimos 3 días allá, estuvimos tratando de llegar a la zona, pero es muy accidentada, es una zona muy
difícil. Hemos tratado de regresar en estos días, pero ya el clima cambió allá, ya están las temperaturas casi llegando a grados bajo cero. Entonces vamos a esperar unos meses para poder concluir esa investigación que quedó abierta, pero nos dio la confirmación de que hay civilizaciones o bases subterráneas, intraterrenas, en toda esta zona de las montañas de Utah, que también cruza la zona de Nuevo México y llega hasta la zona pues, de Nevada de Nevada. Ya esto también lo han mencionado desde hace muchos años muchos investigadores norteamericanos. Y bueno, lo de nosotros ha sido una corroboración, ¿no? Hemos podido, sí, el material lo hemos compartido ya en nuestro canal de YouTube, que se llama El Niño Verde 33, o en nuestro Facebook, ¿no? En Martín García Ríos. Y bueno, hemos venido acá, ya regresamos acá nuevamente a Texas, ¿no? Hemos continuado, de cuando en cuando tenemos avistamientos que los podemos evidenciar, los podemos filmar. Y me olvidaba, esas 2 noches en Utah, en el campamento, llegó una nave, se detenía encima de nosotros, bueno, a elevada altura, y empezaba a interactuar con nosotros con el láser. Yo le mandaba el láser y se prendía fuerte, nos respondía, cerca de 10, 15 minutos ha estado ahí, sin moverse, simplemente destellándonos, se apagaba, se destellaba, después se recorrió todo el campamento y volvió a regresar, las 2 noches seguidas. Y también lo hemos compartido recientemente, hace unos días hemos compartido esa experiencia. Lo cual pues es un respaldo, ¿no? a lo que sí, venimos informando, ¿no? Me mandaste unas fotos que yo quiero mostrarlas para que me digas de qué lugar. Lamentablemente no, la filmación no, pero la voy a tener en unos días y la voy a publicar en... A ver, dinos de esto, ¿en qué lugar ha sido? A ver, ¿tienes ahí la imagen o no la...? No... Sí, tengo aquí la imagen. A ver. Es de noche, yo tuve una reunión hoy casi todo el día y no pude ver la filmación. Acá tengo acá tengo el correo que te envié. A ver, que me enviaste. Sí. Acá se ve que es de noche, con una... Sí, acá está. Ok, ya, la primerita viene a ser justamente la de Utah. Es una fotografía de toda esta cantidad de energías, de seres de luz y de objetos que aparecieron de un momento a otro en la meseta y en toda la parte de la llanura del desierto. Es lo que nos contaste anteriormente. Sí, es lo que le conté anteriormente. Eso está en un video, ese es un video largo, dura 8 minutos más o menos, ya compactado, ¿no? Ya está bien trabajado las partes más importantes, ¿no? Sí. Claro. La segunda imagen. Y después la otra, que se ve que es de día. Sí, eso fue impresionante. Eso ocurrió acá en mi casa. Eso es impresionante, ¿verdad? Sí, ese es un video. ¿Sabes qué pasó? Que el dueño de acá de la casa donde yo vivo, él estaba arreglando su carro. Era cerca de las 4 de la tarde, cuando de pronto pues él ve un objeto detenido encima de los árboles, luminoso, pero era en una forma de, no sé si era una forma de tipo humanoide o una forma de rombo. Entonces él, como conoce mi labor, entonces él inmediatamente sacó su celular y empezó a grabar. Cuando le empieza a grabar, este objeto empezó a girar sobre sí mismo, empezó a girar y empezó a avanzar, empezó a moverse, a desplazarse, y en el desplazamiento empieza a cambiar de forma. Cuando termina ya y se está alejando de lo que originalmente era una especie de silueta humanoide o una especie de rombo, termina como una S de color oscuro, plateado.
Eso está en un video también, que ya lo compartí en mis redes. Es impresionante lo que ocurrió acá en mi casa. Le Y me dio risa invitamos. porque, sí, me dio risa porque la señora, la esposa del dueño acá de la casa, me dice, oye Martín, ¿tú estás que me traes a todos tus amigos acá a la casa? Y sí, una cosa, sí, porque me dicen, nunca hemos visto algo así acá. Es la primera vez. Y wow, el Yo video es muy creo, bueno. mira, por eso digo que ustedes son puentes. Yo creo que el otro día una señora en la página de Facebook de Fabio escribió algo como, no recuerdo exactamente la frase, pero decía el que nos enseñó a mirar el cielo. Es eso lo que realmente hacen ustedes. Hacen que, no es que no haya pasado, es que no lo hemos visto. Y a partir Sí, de todo lo que ustedes cuentan, uno empieza a prestar atención, claro, a mirar claro. realmente, y así se encuentra con este fenómeno. Sí, sí, sí. Y Esa es de la... alguna forma, pues hay en aquellos que estamos divulgando esta información, pues hay una influencia evidente en nuestro entorno, ¿no? En nuestros Claro. familiares, en nuestras amistades, ¿no? Eso es inevitable. De repente Sí. hay un familiar tuyo que te dice, no, no, yo no creo en eso, pero cuando tú te vas y le das la espalda, pum, es el primero que está mirando, ¿no? Y está pasando, te lo puedo decir, ha pasado en mi familia, ¿no? En un comienzo ellos, mis hermanos o algunos primos no, me miraban así medio raro, pero ahora no. La cosa cambió absolutamente y en buena hora, porque eso de alguna forma, como te decía hace unos minutos, es un activador de conciencia y de espiritualidad. Sí, Eso es lo más importante. sí. Los avistamientos, las naves, todo es muy bonito poder apreciar o evidenciar la tecnología, pero es parte de un proceso. No es lo más importante. Lo más importante es Definitiva. justamente la influencia que esta experiencia puede trastocar de forma positiva nuestra vida y nuestra Sí, visión. Así sí. es. Fabio siempre decía, no es el aparatito, no son las lucecitas, es el mensaje que viene detrás Ah, de, todo ese, uh-huh. de toda esa visión de esos aparatos Así extraños. es. Y Así bueno, es. eso es lo que yo creo, como dices tú, vienen como a despertarnos, Martín, a sacudirnos un poquito Claro, para que nos despertemos. claro, claro que sí. Sí. Y ahí te mandé una foto, la tercera, es justamente ahí en Utah, Sí, no la pude en el bajar. día. Sí, es un arco gigantesco, así, no sé si recordarás el portal de Ayumarca, que le Sí, llaman allá en el límite de Puno con Bolivia, ¿no? En esa sí, zona de Tiahuanaco hay una montaña, creo que Ricardo también ha ido ahí, sí. ¿no? El portal de Ayumarca, pero este arco o esta portada es gigantesca, enorme, Adriana, y en la base de estas montañas hay estructuras geométricas. Entonces Qué esto a mí me llamaba poderosamente la atención porque turísticamente les dicen a la gente que no, que esto es erosión del viento y de la cantidad de años que tiene esto, pero, o sea, el viento puede generar un arco perfecto, puede generar claro, líneas geométricas de base como columnas, es una cosa imposible. impresionante. Y decir, no, no, al menos yo no me no, yo sentíamos nosotros los que estábamos ahí que había una energía muy peculiar en toda esa área. Lo podíamos percibir, ¿no? De hecho, hay como una historia ahí por contar que todavía está por divulgarse, ¿no? Sí, Así sí, es. que tenemos que comprender. Yo voy a Sí. ir publicando las fotos que no pude bajar hoy y las filmaciones para que la gente Uh-huh. las vaya viendo. Igualmente me gustaría, Martín, que les recordaras a la gente tu página como para que Uh-huh. puedan verlo, ver el material ya, si quieren. Sí, claro, sí. Mi canal de YouTube se llama El Niño Verde 33. El Niño Verde 33. Pues yo tenía un canal antes, pero fue censurado por YouTube por una información que yo puse y que
wow, que me la dieron hace 2 años y que actualmente tiene muchísima vigencia, pero bueno. El canal se llama El Niño Verde 33. Y en mi Facebook, ahí también subo bastante información muy importante, relevante. Estoy como Martín García Ríos, ¿no? Y ahí está mi fotografía, y ahí pueden ubicarme. La información es libre, yo no le pongo restricción a nada. No tengo nada que temer en algún momento, en algún mensaje en una meditación que yo realicé solo en el desierto de Chihuahua. Una ocasión recibí una frase que siempre me acompaña, en la cual me dijeron, mientras te conduzcas por el camino de la honestidad, no tienes por qué temer. Y eso es lo que hasta ahora vengo haciendo. Siempre pido respaldo, pido evidencias que puedan acompañar los mensajes o la información que brindo, ¿no? Y bueno, en ambas redes sociales estoy por el momento, ¿no? Okay. Tanto en Facebook como en YouTube. Un placer, Martín. La verdad, he cerrado el ciclo de vivencias con tu entrevista. Un placer. La primera, no nos conocíamos la vez anterior, pero comencé a ver tus mensajes y tus fotos y dije, tengo que invitar a Martín. Y así nos conocimos y bueno, hoy cierras el ciclo de vivencias de este año que ha sido un poquito más relajado, digamos, que el anterior. Y bueno, nos reencontraremos en el año próximo con más vivencias y con más experiencias que nos puedas contar y nos puedas traer a cada uno de nosotros. Es muy bueno, sabíamos que estabas invitado a un congreso en Italia con grandes investigadores y que se suspendió. Sí. Bueno, por el famoso problema si tenemos el tema de la vacuna o no lo tenemos, es una pena, pero digamos que tal vez no era el tiempo. Yo creo mucho en los anuncios del universo y tal vez no ese era el tiempo de que se realizara ese congreso, pero se va a hacer, como me habías dicho, el año próximo, ¿no? Sí, Adriana, sí, efectivamente el congreso iba a ser en Roma, en Italia, iba a estar los renombrados Jacques Vallée, ¿no? Iba a estar el hijo de Joseph Allen Hynek, iba a estar la investigadora Paola Harris, ¿no? Va a estar también una persona, un contactado bien famoso en Europa ya en los 80s, Pier Fortunato Sanfretta, ¿no? Pero bueno, por este tema sanitario y de exigencia del gobierno, de estos pases, no se ha llegado a concretar, pero en marzo estamos a la espera, ¿no? De que esta situación poco a poco la marea se normalice, las aguas están movidas todavía, sí. Pero yo creo que mucho depende de nosotros, ¿no? Depende de no pisar el palito del miedo, de no caer en el juego, ¿no? Porque esto es un juego psicológico, esto es un juego de acoso mental y espiritual a la vez, ¿no? Tratan de manejarnos a través del miedo, a través del temor, de cosas o de información que no está sustentada científicamente. Y depende mucho de nosotros que esto acabe pronto. De nosotros depende exclusivamente. Exclusivamente, es verdad, es verdad. Sí, Lo hacemos trabajando con nosotros mismos y lo hacemos quienes tenemos esperanza, fe y amor y no va a venir de otro lado el cambio, ¿no? El cambio de conciencia de cada uno. Claro, Adriana, el camino, o sea, el camino espiritual, yo siempre digo, la verdadera evolución no es tecnológica, es espiritual. Nosotros venimos acá para aprender y para ascender espiritualmente. Cuando nos toque partir, estemos preparados para lo que viene, que supuestamente debe ser mejor y debemos estar en otro lugar mucho más idóneo para todo lo que hemos acumulado aquí. Y esa es la verdadera
evolución, no tecnológica. La tecnología al final termina siendo un arma contraproducente para el mismo ser humano. Ya lo hemos visto con lo que ocurrió en civilizaciones anteriores, ¿no? Todas llegaron a un punto en que la tecnología pues se volvía en contra de ellos mismos, y es lo que también de alguna forma estamos coqueteando con eso, ¿no? De forma peligrosa con el tema de la inteligencia artificial, que para mí no es nada beneficioso. Es siniestro. Al contrario. Sí, por supuesto que es siniestro, sí, sin ninguna duda. Y todo el tema sanitario está estrechamente ligado a ese tema de la inteligencia artificial. Todo tiene una correlación. Sí. Digamos que se nos está llevando a ese punto, a de ser en algún momento manejados por inteligencia artificial, si es que ya no lo estamos siendo ya. Sí. Entonces, yo creo que debemos ser firmes, en este proceso difícil de cambio en la humanidad, ¿no?, que estamos atravesando. Yo creo que también no es casual que estemos presentes en este momento de trascendencia. No es casualidad que estemos presentes acá. Definitivamente. Yo creo incluso uno debe valorar el vivir en este momento, porque yo creo que no vinimos por casualidad, sino por causalidad, y realmente estamos en este momento, en este planeta, porque estamos haciendo, bueno, no todos, pero algunos estamos intentando hacerlo mejor. Así es, Adriana. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, Martín, ha sido un placer. Bueno, espero que termines el año hermosamente, que sigas con tus investigaciones, que sigas en este camino de puente. Y bueno, solamente pido para este fin de año y para este año nuevo que se acerca, pido que haya mucho amor y mucha paz, porque en realidad si no hay amor nunca va a llegar la paz, Martín. Oh, por supuesto. Sí, mira, este fin de semana estamos yendo hacia el desierto de Mojave. Vamos a hacer una investigación ahí también con Laura Morro y con unos amigos. Y ya próximamente, quizás en una semana más, estamos compartiendo lo que vamos a evidenciar, ¿no? Allí, de hecho, también que vamos a tener encuentros, vamos a tener nuestros avistamientos de siempre. Y nada, pues Adriana, yo estoy muy agradecido nuevamente por esta oportunidad. Es indudable para todos los que estamos inmersos en este mundo de la información ufológica, don Fabio pues siempre ha sido un referente, ¿no? Y yo me siento muy complacido, orgulloso de que tú, que continúas el legado de Fabio, me puedas invitar a tu programa, me has hecho partícipe también de la página web, ¿no? Para mí es honorífico eso, y gracias por eso. Muchas gracias. Y además, bueno, el 4 de diciembre, que es el cumpleaños de Fabio, dentro de muy poquito, dentro de horas diría yo, va a salir al aire este hermoso sueño que ha sido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero como digo, basado en el amor y el respeto que le tenemos las personas que hemos trabajado en esto. Así que, por supuesto, estás invitado a visitarlo el día 4 de Excelente, diciembre, claro que sí. Que va a ser claro que sí, siempre me conecto. Y después nos dices qué es lo que te parece. Es un trabajo, lamentablemente no va a estar completo, Martín, porque Fabio tenía tanto material que es imposible, no nos dio el tiempo. Pero bueno, va a ser muy ágil, ¿por qué? Porque paulatinamente y periódicamente vamos a ir poniendo información, o sea que va a estar siempre en vigencia. Por lo menos nos va a llevar 2 años, Martín, terminar con esto. Pero bueno, estamos muy felices y muy agradecidos al universo, que en realidad en muchos momentos, te diré, Martín, se ha confabulado para solucionar problemitas que surgían. Así que estamos muy felices.
Evidentemente estamos en el buen camino. Oh, sí, sí, pues Adriana. Muchas gracias, Adriana. Y ahí estamos en comunicación. Muchas gracias al público que ha podido presenciar y escucharnos esta noche, ¿no? Y los invito, pues, cordialmente a nuestras redes de difusión, ¿no? Por supuesto, y que lo compartan, porque es muy importante eso, que lo compartan. Claro, así es. Bueno, queridos amigos, nosotros nos despedimos ya hasta marzo del año próximo. Vivencia se va a tomar unas vacaciones y bueno, hemos cerrado este ciclo del 2021 con un invitado de lujo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Martín. Ha sido un verdadero placer contactar. Muchas gracias.